examen este de guía, tienen ahí en el Classroom. El de la unidad 2 dice parcial de química 1, estructura química y tabla periódica. El examen que apliqué hace generaciones atrás para una generación que ya salió, entonces este me sirvió de guía para ustedes. Dice filósofo griego quien consideró que la materia está constituida por átomos. La respuesta es Demócrito. Dice la 2. Científico a quien se le atribuye la primera teoría atómica. La respuesta es John Dalton. Tercera. Sustancia sencilla que no puede descomponerse en otras más simples. ¿Sí? La respuesta es elemento. Dice la 4. Ley ponderal que dice que el dióxido de carbono solo se conforma o se forma al combinarse un átomo de carbono y dos oxígenos. Y la respuesta es la ley de las proporciones definidas. Dice la 5. Propuso que la masa total de los reactivos es igual a la masa de los productos. La respuesta es Antonio Lavoisier. Dice la 6. Postulado de Dalton que solo tiene validez en las reacciones químicas. ¿Sí? Que los átomos son indivisibles. ¿Sí? Aunque posteriormente ya se supo que los átomos sí se pueden partir, sus núcleos se pueden partir en la fisión nuclear y en la fusión también se pueden unir formando átomos de elementos diferentes. Entonces, esa es la respuesta en ese caso, ¿no? En esa pregunta, de que son indivisibles. Dalton estaba equivocado en ese sentido, pero fue un postulado de los de Dalton. Dice la 7, científico considerado descubridor del electrón. La respuesta es J.J. Thomson. Dice la 8, partícula subatómica que se descubrió mediante el estudio de los rayos canales. La respuesta es el protón. Si no me recuerdo fue Eugene Goldstein. Dice la 9, mediante sus experimentos logró determinar la carga del electrón. La respuesta fue Robert Millikan. Dice la 10, científico que propuso el primer modelo atómico. La respuesta fue John Dalton propuso un primer modelo, ¿sí? Pero para ese entonces todavía no se conocían ni las partículas fundamentales, no se conoce el electrón, el protón. Entonces nuestro primer modelo atómico serio, ¿sí? El de nosotros va a ser el de Thomson, ¿sí? Porque fue el que ya consideró al electrón, ¿sí? Era una partícula ya descubierta en ese entonces, precisamente por eso, el famoso modelo de Wien de Paz. Dice la 11, ¿representa el número de electrones de un átomo? La respuesta es el número atómico. El número atómico es igual al número también, no solo de electrones, sino también de protones. Aquí estamos hablando de un átomo neutro, donde ambas cargas son iguales para anularse una con la otra. Dice la 12, es el promedio ponderado de las masas promedio de todos los isótopos naturales de un elemento. La respuesta es la masa atómica. ¿Sí? Mediante la abundancia de los isótopos de la naturaleza, se ha logrado estimar la masa atómica de los elementos. Por ejemplo, del hidrógeno, si hay 3 isótopos diferentes, entonces mediante su abundancia de cada uno de ellos, el proteo tiene mayor abundancia que el deuterio y el tritio, entonces estimando la abundancia de los 3,
¿sí? En la naturaleza, en el planeta, digamos, este, determinan pues, el peso atómico. Porque si tú agarras una cantidad determinada de hidrógeno, vas a estar agarrando entonces, de acuerdo a la abundancia natural que existe aquí en el planeta, y va a ser un 99 y un poquito más por ciento de puros iones, de puros átomos de hidrógeno en versión propia. Vamos a tener una cantidad muy pequeñita de deuterio y de tritium. Entonces, algo parecido pasa con todos los demás, y con la abundancia. Hay que tomar en cuenta que también muchos de los elementos son producidos en laboratorio, los que están en la tabla, casi los del cimiento, y esos no existen en la naturaleza. Dice la 13, descomposición de un átomo por emisiones alfa, beta o gamma. La respuesta es radiactividad. Dice la 14, nombre de la enfermedad causada por exposición a radiaciones. Bueno, es una de las hipótesis. Sí, leucemia. Sí. Dice la 15, teoría propuesta por Max Planck, donde establece que los átomos al ser calentados absorben y emiten luz de manera discontinua en paquetes discretos de energía, llamados cuantos, que posteriormente Einstein les llamaría fotones. La respuesta es la teoría cuántica. Dice la 16, presión del espacio que rodea el núcleo del átomo en la que existe alta probabilidad de encontrar dos electrones. La respuesta es orbital. Orbital. Dice la 17, distribución de los electrones de un átomo en sus diferentes subniveles y orbitales de forma que esa distribución sea la más estable para él. La respuesta es la configuración electrónica. Dice la 18, material usado en construcciones metálicas formado por una aleación de hierro, carbón y pequeñas cantidades de cromo, níquel y manganeso. La respuesta es el acero. Dice la 19, elemento considerado como metaloide que tiene gran aplicación en la fabricación de chips para computadoras y aparatos electrónicos. La respuesta es el silicio. Dice la 20, es un elemento no metálico de la familia de los halógenos, forma parte de la sal de mesa y en su estado puro es un gas tóxico. ¿Sí? ¿Quién diría que el cloro es en su forma pura muy tóxico para el ser humano? Sin embargo, el ser humano lo requiere eh, enlazado con el sodio, en la sal de mesa, en los alimentos. ¿Sí? Si no consumes cloruro de sodio, te puedes enfermar de una enfermedad que se llama bocio. Entonces, también, a su vez, el sodio también es muy en estado puro, no está en la naturaleza, está en forma de compuesto, en este caso formando sales, pero sí, por separado en estado puro ambos son tremendamente tóxicos, pero los ingerimos diariamente en forma de compuesto. Dice, científicos que con sus experimentos científico que con sus experimentos descubrió los rayos alfa, los rayos beta y las radiaciones gamma. La respuesta es Ernest Rutherford. Dice la 22, propuso la primera tabla periódica. La respuesta es Dmitri Mendeleev. Dice la 23, la disposición más estable de los electrones en el mismo subnivel es la que tiene el número máximo de electrones no apareados con el mismo spin. La respuesta es la regla de Hund. Dice la 24. Diseñó una ecuación matemática cuya solución predice una alta probabilidad de encontrar un electrón. ¿Sí? La respuesta es
Erwin Schrödinger. ¿Sí? Dice, establece que es imposible determinar con exactitud y en forma simultánea la posición y velocidad de un electrón. La respuesta es Heisenberg. Heisenberg. Sí, sí, resulta de que con esto de que los electrones pues, mueven a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, no se puede saber exactamente su posición y que también se comportan como onda y como partícula. Entonces no se puede saber con exactitud su posición y su velocidad. Puedes saber una, pero no la otra. ¿Sí? Puedes saber dónde está, pero no puedes saber a qué velocidad anda. Y puedes saber eh, a qué velocidad puede andar, pero no puedes saber dónde está ubicado. Isla 26. Su aportación al modelo atómico de Bohr fue la inclusión de sus niveles dentro de los niveles de energía del átomo. ¿Sí? La respuesta de esta es Sommerfeld. Y se propuso que el movimiento, otra cosa antes de proseguir, de que Bohr, bueno, el modelo atómico de Bohr fue el primero, digamos, el primer modelo serio que no fue basado en experimentos, fue basado en la teoría de Planck. Y se propuso que el movimiento de los electrones debería estudiarse al igual que el de la luz, como onda y como partícula. La respuesta es Louis de Broglie. Dice la 28, su aportación al modelo actual del átomo fue que en un orbital de un mismo átomo solo es posible asignarle máximo dos electrones con espinos opuestos. Esa es la respuesta es Pauli. ¿Sí? Es la regla de Pauli. ¿Sí? Dice la 29, propuso que la ley periódica moderna propuso la ley periódica moderna que establece que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de número atómico. Y la respuesta es Mendeleev. No. Mendeleev fue el primero en el que se le atribuye plantear la tabla, pero no tenía la tecnología de Mohs. La respuesta correcta es Mohs. Para poder obtener el número de protones y de neutrones del núcleo del átomo, así como Mohs. Entonces, él ya sabía la cantidad de protones del núcleo del átomo y ya pudo establecer una ley periódica moderna basada en el número atómico. Dice la pregunta, en su estudio del efecto fotoeléctrico, fortaleció los principios de la teoría cuántica respecto a la naturaleza discontinua de la materia. La respuesta es Albert Einstein. Si bien el descubridor, digamos, del efecto fotoeléctrico fue Hertz, fue Einstein el que lo pudo explicar y por ello ganó el premio Nobel. En uno de sus aportaciones menos reconocidas fue que obtuvo el premio Nobel, ¿sí? Porque ya sabemos que sería reconocido por otras aportaciones en el campo de la física muy importantes. Dice la 31, descubrió accidentalmente la radioactividad con una roca que contenía uranio. ¿Sí? Fue Becquerel. Y él pensaba que lo que para nosotros es la fluorescencia de, por ejemplo, algunos juguetitos de los niños que bajo la luz del sol y cargan sus átomos compuestos con energía y si lo pasamos ese juguetito a un lugar oscuro, el juguetito emite un brillito, es una fluorescencia. Entonces esa fluorescencia en aquel entonces, ¿sí? Becquerel de unas piedras, en este caso, él creía que era fluorescencia, pero no era fluorescencia, realmente era otro fenómeno
lumínico de unas piedras de uranio, de un mineral de uranio. En aquel entonces no se conocía ni siquiera que eran peligrosos por la radioactividad, fenómeno que todavía no estaba ni siquiera estudiado, hasta que Becquerel se le ocurrió que esa luminiscencia, tipo fluorescencia, podía velar placas fotográficas, y creyendo que se trataba como de rayos X, que recién habían sido descubiertos. Entonces, hice un experimento en el cual papel fotográfico lo puso con unas separaciones ahí de unas monedas en un cajón, y el papel fotográfico se velaba alrededor de las monedas, ¿sí? Pero un día que no puso las piedras de uranio al sol, es decir, que no se cargaron, podríamos decirlo, de energía, y no estaban brillando, aún así velaron el papel fotográfico, ¿sí? Pasando a través del obstáculo. Entonces eso le indicó que se trataba de ahí de un fenómeno más amplio que solamente eh, esa luz fuera como de rayos X. Entonces eh, fue el que descubrió accidentalmente la radiactividad, la cual no estaba bien definida hasta que eh, por ahí su colega, su compañero Pierre Curie, sí, junto con su esposa se dedicaron a estudiar ese fenómeno y lo definieron bien como radiactividad. En aquel entonces ni siquiera existía esa palabra hasta que Marie Curie y su esposo lograron detectar algunos por ahí fenómenos con esas piedras, y descubrieron otros elementos como el radio y el polonio, y fue que por ello se ganó Marie Curie los premios Nobel, ¿sí? Esas investigaciones a ella le costaron la vida porque desarrolló problemas de salud serios por su exposición a la radioactividad de esos minerales. Entonces, fue un trabajo sobresaliente ahí en el campo de... Es una historia muy bonita, este, por lo que he leído. Dice la 32, apellido del matrimonio que describió los elementos radioactivos radio y polonio, pues lo acabo de mencionar, ¿sí? Apellido Pierre y Marie. Dice la 33, números cuánticos del último electrón del potasio. Bueno, para saber los números cuánticos del último electrón de un elemento necesitamos desarrollar la configuración electrónica. Entonces, en el caso del potasio nos están dando el elemento. ¿Sí? Nos vamos a la tabla periódica. El potasio está acá y su número atómico es el 19. El número atómico es el 19 y como pueden observar en los periodos, este es el primer periodo, este es el segundo periodo, este es el tercer periodo, como utilice los renglones de la tabla, este es el cuarto, este es el quinto, este es el sexto, y luego nos pasamos para acá. Este es el séptimo, y nos pasamos para acá. Séptimo periodo. Entonces el potasio está en el cuarto periodo, en el cuarto renglón. ¿Sí? Está empezando el nivel de energía número 4. Entonces nos vamos acá en esta gráfica que se llama output. Nos vamos aquí donde está 4S. ¿Sí? Y ubicamos en la tabla periódica, si el potasio está empezando el nivel o el periodo 4, nos vamos al gas noble que está en el periodo anterior, que finaliza el periodo anterior, que es el argón. Entonces, la configuración electrónica de potasio, ¿sí? Empezaría con el argón. Argón,
el número atómico del argón, que es el 18. Argón 18, y empezamos entonces como el potasio empieza en nivel 4, aquí, en agua en 4S, ¿sí? Entonces escribimos 4S, resulta que tenemos ya con el argón, el hecho de usar el gas noble anterior, es una forma de simplificar la configuración electrónica, ¿sí? Es una forma de simplificarla para no tener que escribir tantos términos y tantas letras. Sí, la configuración electrónica estaría compuesta únicamente por el nivel, perdón, por el nivel que está incompleto, que está completando el átomo de ese elemento. Como el potasio está aquí, apenas está empezando un solo ladrillito del piso del nivel número 4. Entonces, los niveles anteriores, el 1, el 2 y el 3, están simplificados aquí al escribir el gas noble inmediato anterior, y que es el argón. Entonces, el argón tiene 18 electrones y el potasio tiene 19. El potasio tiene 19. Entonces, argón 18, 4S, y nos hace falta un electrón. Entonces, resulta que los eh, orbitales S solamente pueden retener hasta un máximo de 2 electrones, los orbitales P un máximo de 6 electrones, los orbitales D un máximo de 10 electrones y los orbitales F un máximo de 14 electrones. Esto es muy importante que se lo graben, ¿sí? Entonces el argón 18 más 1, ya tenemos ahí 1, la configuración electrónica del potasio. ¿Sí? Potasio 19, argón 18, 4S1. ¿Sí? Aquí tenemos otros ejemplos, ¿sí? Dice, bueno, que ubiquemos el litio, el potasio, el magnesio, el bario, el flúor, el yodo, el argón, el xenón, este, en la tabla periódica. ¿Sí? Pues lo podemos ver, ustedes van a tener acceso a una tabla periódica.
El litio está por acá, es un metal alcalino. El litio. El potasio también es un metal alcalino, está en la misma familia, en la misma columna de la tabla. El litio, el sodio, el rubidio, el cesio y el calcio, los cuales son metales, son muy reactivos y son blandos, reaccionan violentamente con el agua, excepto el hidrógeno. ¿Sí? Si bien el hidrógeno está en esta familia, no es metal. Siempre hay excepciones en la química. El magnesio está aquí, en la columna de la derecha, que se llama metales alcalino-térreos. El bario también está más abajo. El yodo, acá está. El yodo en este caso es un no metal, es un halógeno, junto con el bromo, el cloro, el flúor, el astato y el tecnecio. El argón, el xenón, aquí está el argón, lo que hace el xenón, son gases nobles junto con el helio, neón, criptón, radón y oganesón. El oganesón es el último, obtenido mediante reacciones nucleares en laboratorios muy especiales durante tiempo muy corto. Pero el radón, el xenón, el criptón, el argón, el neón y el helio están en la naturaleza en forma atómica, no están haciendo enlaces, se consideran como que no les faltan ni les sobran electrones y por eso tienden a no hacer enlaces. Bajo condiciones muy especiales de laboratorio sí se han logrado hacer compuestos con algunos de ellos, pero en la naturaleza están en forma atómica sin hacer enlaces. ¿Sí? Los halla uno en la atmósfera. ¿Sí? De todos estos, cumplen la regla del octeto, todos logran tener 8 electrones en su última capa, excepto el helio. El helio tiene 2 electrones en su última capa. Y los demás átomos, al momento de que hacen enlaces químicos, ¿sí? Buscan prestar electrones, o buscan ceder electrones, o buscan compartir electrones para poder parecerse a los gases nobles. Por ejemplo, al momento de que se da el cloruro de sodio, el cloro tiene 7 electrones y le hace falta un electrón para completar el octeto en su última capa. Y el sodio tiene un electrón en su última capa. Entonces el sodio le cede su electrón al cloro, se desproviste de un electrón de la última capa, y se queda con los electrones de la capa anterior y se parece al neón. Mientras que el cloro, con el electrón que le prestó el sodio y le cedió el sodio, se completa en su configuración electrónica para ser como el argón. Entonces, más o menos es la regla al momento de hacer enlaces químicos, buscar que los no metales se parezcan a estos elementos que son los gases nobles, que están más cercanos, y los metales, al prestar sus electrones, se parezcan a los gases nobles también, inmediatos anteriores. ¿Sí? Por ejemplo, si le quitamos un electrón al potasio, y sería como el argón. Si le quitamos 2 electrones al estroncio, sería como el criptón. Acuérdense que el orden de la tabla periódica más o menos va así. Y de izquierda a derecha. Y para abajo. Y así sería el orden más o menos. Entonces, ahí ya les ubiqué estos. En el examen también pide la configuración electrónica de estos elementos.
Les voy a explicar. La del oxígeno, el oxígeno acá está, tiene un número atómico 8, y su gas noble inmediato anterior es el helio. Entonces va a ser helio, su gas noble inmediato anterior. En el caso del potasio, el gas noble inmediato anterior es el argón. En el caso del cobre, acá está el cobre, y número atómico 29, y su gas noble inmediato inferior es el argón. También. En el caso del telurio, acá está el telurio, su gas noble inmediato inferior es el triptón. Del silicio, acá está el silicio, su número atómico es el 14, su gas noble inmediato inferior es el neón. Vimos ese gas noble inmediato anterior entre corchetes. Entonces, esas son sus abreviaciones, su forma de escribir la configuración electrónica del elemento, de sus niveles completados del elemento. El neón tiene 10 electrones, el argón tiene 18, el criptón tiene 36, el neón tiene 10. Perdón, el helio tiene 2. Bueno, estos números van aquí arriba, como superíndices.
Más o menos es así. Y helio 2, argón 18, criptón 36, neón 10. ¿No? Entonces, en el caso del oxígeno, acá está, su número atómico es 8 y su gas noble en unidad anterior es el helio, un 2. Tiene este nivel incompleto. Le faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones en su nivel 1 de 2. Entonces, aquí hacen falta 6 electrones por acomodar. Entonces, estos dos van a ser los 8. Y los dos están en el nivel 1. Entonces, acá nos vamos a auto. Y tenemos ya dos completados. Entonces, este, empezamos aquí en 2S. 2S, 2, 2S2. ¿Sí? ¿Por qué no 2S3? Porque en los orbitales eso solamente puede haber dos electrones. Los niveles, en su nivel 2S, en su nivel 2P, en su nivel P solamente puede haber hasta 6, en los D hasta 10 y en los E hasta 14. Entonces, helio 2, 2S2, si se dan cuenta llevamos 4 electrones, pero el oxígeno tiene 8 electrones, entonces nos falta otros 4 por acomodar. Y como quien dice, estos dos S2 son los de aquí, los de litio y los de berilio. Nos hacen falta el del boro, el del carbono, el del nitrógeno y el propio electrón para el oxígeno. Entonces nos hacen falta 4 electrones por acomodar. Pero para esto ya no vamos, ya no nos sirve 2S, tenemos que brincar de acuerdo a la gráfica auto a 2P. 2P. 2 y la cantidad de electrones van a ser 4 para poder sumar los 8 en el nivel 2 más los 2 que están en el nivel 1 da el número atómico del oxígeno. Entonces es helio 2, 2S2, 2P4. La del potasio es argón 18, es como ya lo habíamos explicado de este lado, y es 4S1. Y la del cobre es 29, número atómico 29. Ya tenemos entonces en el argón completado el nivel 3, argón 18 con 18 electrones. Y empezamos precisamente a completar electrones en el nivel 4, donde está el cobre. Entonces necesitamos empezar en el nivel 4, en 4S, y después brincarnos a 3D, y de ser necesario después a 4D, y de ser necesario después a 5S2, y así sucesivamente siguiendo esta flechita.
zigzagueante. Entonces, si estábamos aquí, 4s2, 4s2, y ya con esto sumamos 20 electrones, pero resulta que pues, el cobre ocupa todavía más, ocupa 9 electrones más. Pues, el del escándalo, el del titanio, vanadio, el del cromo, el del manganeso, el del hierro, el del cobalto y el del níquel, y el propio electrón del último, el del cobre. Entonces, ya llenamos 4s2, el del potasio y del calcio. Tenemos que brincar al siguiente subnivel, que es 3D. 3D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3D, 9. Sí, cabe señalar que esta configuración electrónica que estamos haciendo es una configuración electrónica didáctica siguiendo este diagrama que se ajusta a la mayoría de las configuraciones electrónicas de los elementos. Pero en química siempre hay excepciones y hay mm, elementos que no se ajustan o siguen otras reglas más avanzadas que no se ven en el nivel de prepa de los elementos. Hay, por ejemplo, uno de ellos es precisamente el cobre, no tiene esta configuración electrónica. Si ustedes se meten a su aplicación de la tabla periódica para ver esta configuración, el cobre no va a ser así. Esta es su configuración electrónica outbound didáctica. Es la que seguiría la mayoría, la que sigue la mayoría de los elementos. Pero hay otras reglas, ¿sí?, más avanzadas para ciertos elementos, ¿sí?, para esa configuración electrónica, para su configuración. Son mínimos, no son 218. Son, ustedes lo van a ver lo van a poder ver en su tabla periódica en su aplicación del celular. Del telurio, el telurio está acá, con eh, un número atómico de 52, su gas movilidad interior es el criptón con 36, entonces tenemos que llenar todos estos para completar, para empezar a llenar el nivel 5. Entonces nos vamos a Outbound en 5s2, después nos brincamos a 4d10, 5d2, 4, perdón, 5s2, 4d10, entonces ya con eso 36 más 2 son 38, más 10, 48. Ya resulta que el telurio es número atómico 52. Entonces estamos acá, ya completamos hasta el cadmio, nos hacen falta 1, 2, 3, 4 electrones, ¿sí? Pero ya no podemos escribirlos en D, ya se llenó D con 10.
Sí, tenemos que ubicarnos a 4T. ¿Sí? 4T. 1, 2, 3, 4. Electrones, 4T, 4. Y si ustedes hacen la suma, 36 más 2, más 10, más 4, 36 más 2, 38, más 10, 48, 29, 50, 51, 52. Y corresponde precisamente con el número atómico del telurio. Sí, el silicio está por acá, es un número atómico del 14, su gas molecular interior se llenaron con 10, y el silicio empieza a llenar el nivel 3 con el sodio. Entonces empezamos acá en 3S2, 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 llevamos 12 electrones, nos falta 2 electrones más para completar el número atómico del silicio, que es 14, solo que como ya se llenó S, tenemos que brincar acá a 3P, 3P con 2 electrones, 3P, 2. Entonces se suman 10 más 2 más 2, dan los 14. Aquí están las configuraciones electrónicas outbound o didácticas de estos átomos, de estos elementos, de los cuales la única sección es el cobre. Esta realmente no es configuración. ¿Sí? Ustedes en la app van a poder tener acceso a las configuraciones ya con sus reglas, ya como van, ya tomando en cuenta todas las excepciones que pueda haber. Sí, pero nosotros en bachillerato llegamos hasta ver las configuraciones de forma outbound. Si nos vamos a el examen todavía, dice números cuánticos del último electrón del potasio. Ya tenemos la configuración electrónica del potasio. Ya está. Lo voy a mover de aquí. Y para sacar los números cuánticos del último electrón, y esto ya es algo más práctico, ¿sí? Necesitamos ir al último término, precisamente que obtuvimos en la configuración electrónica, en este caso 4S1 para el potasio. Si estuviéramos hablando de los elementos que sacamos por acá, el último término, en este caso del oxígeno, los P4, si fuera del potasio sería 4S1, si fuera del cobre sería 3B9, si fuera del telurio sería 4P4, si fuera del silicio sería 3P2. ¿Sí? Nos interesa la configuración electrónica perdón, los números cuánticos del último electrón. Entonces iríamos a ese último término de la configuración. Los números cuánticos son 4, el principal, el secundario o azimutal, el magnético y el spin. ¿Sí? Como si fuera matemáticas, vamos a encerrar esos números, esos 4 números, siempre acomodados en ese mismo orden, entre paréntesis. Abrimos un paréntesis y vamos a escribir los 4.
para el último electrón del, en este caso del potasio. Y pues resulta que el primer número cuántico, el principal, ¿sí?, corresponde precisamente a este numerito. Y el número, o al coeficiente que tiene el último término, y que es en este caso el 4. ¿Sí? Entonces, el primero es el 4. Le ponemos una camita. Después el número cuántico secundario, ¿sí?, el azimutal. Nos vamos a este cuadrito, ¿sí? Azimutal para ese, si nosotros observamos que aquí la letrita que tiene a la derecha el coeficiente, digamos, es el 0, perdón, es la S, le toca el 0. Si es la P, le toca el 1. Si es la D, le toca el 2. Y si es la F, le toca el 3. En este caso es la S, entonces le toca el 0. Sí. Después, el número cuántico magnético, nos vamos a esta tabla, aplicando las reglas de Hund y el principio de la regla de Pauli. Eh, estamos ahí, para eso tenemos que observar este número 1 que está aquí. Sí, tenemos que acomodar un solo electrón en el orbital S que está aquí. Entonces, empezamos a poner unas flechas, ¿sí? La primera flecha siempre es hacia arriba, ¿sí? Y es nada más un solo electrón, entonces nada más es una flecha la que tenemos que ubicar, ¿sí? Va hacia arriba la primera flecha, entonces eh, estamos en 0, en S también es 0, es un número cuántico magnético. Y por último, el número cuántico de spin, que tiene que ver hacia dónde está apuntando la flecha. Si es hacia arriba, ponemos más 1,5. Si es hacia abajo, menos 1,5. La primera flecha siempre la ponemos hacia arriba, de izquierda a derecha. Entonces es con más 1,5. Y esos son los números cuánticos entonces del último electrón del potasio. 400 más 1,5. Si fuera que corresponde a el inciso A, es la respuesta correcta. Dice la 34, números cuánticos del último electrón del Z25. Z25 es el número atómico. Entonces, el 25 en la tabla periódica es el manganeso. Y el gas noble inmediato anterior es el argón. Entonces, el manganeso con 25.
electrón 25. Entonces es el argón 18, su gas noble medio 32. Entonces el manganeso, si empezamos aquí el nivel 4 con el potasio, y 4S2. Y después vamos a 3D. 3D, 1, 2, 3, 4, 5. 3D, 5. Este es 18, más 2 son 20, más 5 son los 25. Entonces, para sacar los números cuánticos del último electrón del manganeso, ¿sí? Nos vamos aquí al último término que tuvimos de nuestra configuración electrónica. ¿Sí? El primer número cuántico principal es el 3. ¿Sí? Un número cuántico secundario o accidental, ¿sí? Nos lo está diciendo la D, ¿sí? Que es, ¿se puede totalmente? El 2. El 2. Después, el número cuántico magnético tenemos que ubicar 5 electrones aquí, en esta grafiquita de aquí. ¿Sí? Tenemos que ubicar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Tenemos que obedecer el principio de la regla de Hum, escribiendo de esa manera las flechitas. Si requiriéramos 8 flechitas, ¿sí? Ya llenamos estos orbitales con el primer electrón cada uno. Entonces el sexto tendremos que escribirlo así. Flechita hacia abajo. Familia izquierda derecha. 6, 7, 8. ¿Sí? Pero como nada más ocupamos 5, nos quedamos aquí. ¿Ves? Le toca el número más 2. Entonces, aquí va más 2.
Y si recuerdan, la flechita apunta hacia abajo. El número cuántico de spin es menos un medio. Entonces, estos son los números cuánticos del último electrón del manganeso, 725, 3, 2, 2, menos un medio. Perdón, es hacia arriba la flecha. Entonces es más un medio. Entonces es con positivo. No, disculpa. Sí, entonces la respuesta correcta es dígito B. Entonces, para obtener los números cuánticos del último electrón de estos, que tenemos por acá, le pongo las grafiquitas, configuraciones electrónicas. ¿Sí? Si nos pidieran el del oxígeno, el último electrón, los números cuánticos del último electrón del oxígeno, sería el primero de ellos. Voy a usar para hacerlo un poquito más rápido, voy a usar esta técnica aquí de dibujo, y es el 2. Número cuántico principal, el 2. Y después, como es P, y le corresponde el 1. Después, como tenemos 4 electrones que acomodar, en P, precisamente, tenemos que 1, 2, 3, 4. Está en menos 1. Entonces, lo cuántico queda aquí. Menos 1. Y por último, como nuestra fichita última está apuntando hacia abajo, le toca menos un medio. Entonces, estos son los números cuánticos del último electrón del potasio. Perdón, del oxígeno. Y si nos pidieran la del potasio, ya lo expliqué. La del cobre. Si nos pidieran la de outbound del cobre, sería con 3,9. Entonces, el número cuántico principal es el 3. Tenemos, si es D, el número cuántico secundario o occidental, le corresponde el 2. Después, como tenemos 9 electrones que acomodar, en D, y serían, voy a borrar esta fecha para empezar, desde la primera.
Entonces son 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Caen más 1. Esto más 1. Entonces, el número cuántico magnético más 1. Y como nuestra última flechita que iba apuntando hacia abajo, le corresponde menos 1. Entonces, si esa fuera la configuración electrónica del último electrón, si esa fuera la configuración electrónica del cobre, ¿sí? Esa sería su configuración electrónica del último electrón del cobre. Pero como les comentaba, el cobre realmente no tiene esa configuración electrónica. Pueden ustedes checarlo en su app. Si fuera del telurio, ¿sí? Si tuviéramos la del telurio, los números cuánticos del telurio, el principal es el 4, el secundario es el P, entonces le corresponde el 1. Después tendremos 4 electrones que acumular en P, ¿verdad? Todo va a ser igual a esos 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Es menos 1, ¿sí? Hacia abajo. Menos 1, menos 1, menos. Y si nos pidieran del silicio, el último electrón, los números cuánticos del último electrón del silicio, y 3p2 sería el principal es el 3, el secundario está en P, que corresponde al 1. Si fuera, bueno, pues, son 2 electrones los que tenemos que acomodar, en P, entonces es, no olvido esto, 1, 2, cae en 0, cae en 0 y apunta hacia arriba la flecha. Entonces es 0, 10, más, y medio. Entonces son los números cuánticos del último electrón del silicio. Entonces, volviendo al examen, dice, escribe al reverso una breve descripción de cómo está constituida la tabla periódica actual, qué partes tiene, cómo están acomodados los elementos, qué tipos son, etc. Pues la tabla periódica, ¿sí? Es el arreglo con la arquitectura más importante de toda la ciencia quizá, y la organización ha tomado muchos años para confeccionarse. Están ordenados en base al número atómico, que es su cantidad de electrones o de protones, ¿sí? Que van del 1 hasta el 118. ¿Sí? Están ordenados en periodos, que son las filas, con 7 periodos, es decir, 7 filas, con 7 niveles de energía. Están ordenados en 18 grupos, que son las columnas vocales. Es la primera, la del hidrógeno, la segunda, la del berilio, ¿sí? Y así sucesivamente, hasta llegar al helio, la última familia, ¿sí?
Está ordenada en bloques, ¿sí? Este rosita son el bloque S. Este cuadro que va desde el boro, este cuadro marcado por el boro, por el nionio, el organezón y el neón, se conoce como bloque P. Estos de azul son el bloque D. Y estos de abajo, esta tira de elementos de abajo, ¿sí? Debería estar aquí en medio, son los de tierras raras, los metales de transición interna. ¿Sí? Están organizados en familias. Los del bloque S y los del bloque P se conocen como elementos representativos. ¿Sí? Son los que tenemos más abundancia en la naturaleza. Los de la primera columna son los metales alcalinos. Y los de la segunda columna son los metales alcalino-férreos. Los de la tercera columna, los del boro, son los metales férreos. Los del carbono se llaman carbonoideos. Los del nitrógeno se llaman nitrogenoideos. Los del oxígeno se llaman antígenos. Y los del flúor se llaman halógenos. Y los del helio se llaman gases nobles. ¿Sí? Tienen su nombre familiar de estos elementos que son los elementos representativos. Sí, los elementos de una misma familia tienen propiedades químicas y físicas similares, ¿sí? Y también no solamente los de una misma familia, sino también los de un mismo periodo también tienen propiedades químicas y físicas algo similares, que aumentan o disminuyen de acuerdo a si tú aumentas hacia la derecha o hacia la izquierda en el periodo, o hacia arriba o hacia abajo en el grupo. Y eso lo van a poder ver en los documentales que les puse ahí en el clase. Y pues creo que sería más que nada eh, lo que les podría explicar en esta ocasión.